invitamos, si así lo desean, poder saludarnos a través del chat para poder conocer desde qué lugar nos acompañan. Así que las y los invitamos a que comenten en el chat con su nombre, el lugar donde viven o donde trabajan, para así poder conocerles mientras esperamos algunos minutos a que se conecten los demás participantes. Ahí comienzan a llegar los primeros comentarios. Saludamos a Joana, a Carla, Macarena, veo Chillán, Concepción, Ancud, Yayay. Bienvenida Viviana, Carolina, Ángela. Y ahí comienza a llenarse el chat. Podemos ver que desde distintos lugares del norte y del centro, Ancud, San Antonio, Cañete, Machalí. Sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas, colegas. Mientras continúan ingresando, les informamos a las personas que acaban de conectarse que a modo de presentación les estamos solicitando, por favor, dejar un comentario en el chat con sus nombres, la comuna desde cual nos acompañan el día de hoy, también si así lo quieren, la escuela, el liceo en el que enseñan. Veo los comentarios de Zenobia, Marcela, Pamela, Yasmín, Claudia, Ana María, Sigrid, Javiera, bienvenidas todas. Hay muchos comentarios que no alcanzo a leer, van pasando muy rápido, pero sean todos y todas muy bienvenidas. Vamos a esperar un minuto más antes de comenzar este ciclo de talleres, mientras terminan de ingresar los participantes. Saludamos a Catherine, Nicolás, Soledad, María Verónica, Jennifer, Ada, Evelyn, María José, Elizabeth. Va muy rápido esto. Angélica, Loreto, vamos por otras ciudades, vamos Santiago, Temuco, desde Puente Alto, Villa Alemana, Concepción, Cerrillos, Ovalle, La Florida, Hualqui. Veo que está muy bien representado nuestro país el día de hoy. Muy bien, colegas. Vamos a dar inicio a nuestra primera sesión. Mientras los colegas que van ingresando, les informamos o les pedimos amablemente que puedan en el chat anotar su nombre, la comuna desde la cual nos acompañan el día de hoy, también si así lo desean, el colegio, la escuela o liceo en el cual ustedes enseñan. Y a continuación comenzaremos con este taller. Me presento, mi nombre es Javier Rojas Aranguis y en nombre del Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas CPIP del Ministerio de Educación y la Universidad de O'Higgins, les doy una cordial bienvenida a este ciclo de talleres llamado Desarrollo de la lectura en primer ciclo básico, estrategias para la comprensión, fluidez y la inclusión, que se desarrolla en el marco del plan de formación Leer para Aprender. En específico, en este ciclo de talleres, que se compone de 3 sesiones, el día de hoy tendremos la primera de ellas, titulada Prácticas Esenciales para enseñar a leer, escribir y hablar en primer ciclo de educación básica, tópico que será abordado en nuestro encuentro de hoy. Compartiré antes de iniciar, porque veo que hay unas manitos levantadas, alguna información relevante para el desarrollo óptimo del taller. Les informamos a las y los participantes que para optimizar el desarrollo, sus micrófonos estarán apagados. No obstante, podrán dejar sus dudas en la caja de perdón, en la caja de preguntas que se encuentra disponible en Zoom, las que serán respondidas al término de la intervención de nuestra relatora, y sus comentarios generales o las respuestas a las actividades que se plantearán en el chat. Al mismo tiempo, les recordamos que para obtener la certificación de participación en este ciclo de talleres,
Es necesario asistir a las 3 sesiones y completar en cada una de ellas la encuesta de satisfacción que se compartirá con las y los asistentes al término del encuentro. Les informamos también que compartiremos todos los materiales del ciclo completo al término de la tercera sesión. Esto incluye las grabaciones, las presentaciones y también algunas orientaciones pedagógicas adicionales. A continuación, daremos inicio al primer taller, el cual tiene 3 objetivos. Conocer las prácticas esenciales recomendadas para el desarrollo de la lectura, la escritura y la expresión oral en el primer ciclo básico. Comprender cómo las prácticas y estrategias presentadas pueden contribuir al aprendizaje inicial en lectura. Y finalmente, reflexionar sobre la importancia de estas prácticas en el contexto del primer ciclo de educación básica. Para ahondar en esta temática, nos acompaña Gabriela Barra. Gabriela es educadora de párvulos y magíster en educación inicial de la Pontificia Universidad Católica de Chile y doctora en educación con mención en lenguaje y alfabetización de la Universidad de Massachusetts. Gabriela ha trabajado en fundaciones educacionales liderando el diseño de programas para el desarrollo del lenguaje oral y escrito y se ha desempeñado como académica en diversas casas de estudio. Las investigaciones en las que ha participado se relacionan con la lectura y la escritura emergente, el discurso narrativo en nivel de transición e interacciones pedagógicas que favorecen el desarrollo del lenguaje oral en niños y niñas de niveles sala cuna, medio y transición. En 2023, Gabriela formó parte del equipo de expertas que desarrollaron la primera edición de las prácticas esenciales LEC junto a Mineduc. Gabriela, muchas gracias por acompañarnos esta tarde. La palabra es tuya. Muchas gracias, Javier, por esa presentación. Me voy a tomar un segundito para poner mi presentación aquí. Ahí estamos. Muy buenas tardes a todas, a todos los presentes. Es un gusto poder estar aquí hoy con ustedes. Quiero, en primer lugar, agradecer a la Universidad de O'Higgins por haberme invitado a realizar este primer taller de este ciclo sobre un tema tan relevante que genera este nivel de convocatoria tan importante, como estábamos hablando con los organizadores hace unos minutos, ¿verdad? Es bien conmovedor ver cómo todavía el lenguaje genera este interés por aprender más, ¿verdad? Y saber siempre cómo poder hacerlo mejor en el aula. Y bueno, espero, este es un tema por supuesto que a mí me apasiona mucho y espero poder dejarlas muy motivadas para seguir aprendiendo sobre las prácticas esenciales, LEC, y sobre cómo ponerlas en acción en el aula. Voy a comenzar mi presentación con una brevísima introducción sobre el documento en sí, ¿ya? Cómo surge, darles un poquito de contexto al respecto, por qué se hizo, etcétera, para luego ya pasar a analizar las prácticas esenciales propiamente tal y podamos discutir algunos ejemplos sobre cómo llevarlas a cabo en el aula, que es la parte también más interesante para todos, ¿no? Eh, entonces, voy a comenzar aquí mostrando lo que estoy proyectando en este momento. Es en la página web donde hoy día se puede encontrar el documento de las prácticas esenciales, ¿ya? Currículum nacional, currículum en línea. Y lo que ustedes pueden ver ahí es la portada de este documento, leer, escribir y comunicarse oralmente para aprender, ¿ya? Las prácticas esenciales. Y como pueden ver ahí, esta es la segunda edición de este documento que entrega prácticas esenciales desde el nivel sala cuna hasta cuarto medio. ¿Ya? Este es un recurso gratuito que se puede descargar entonces desde la página web. Yo invito a que todas y todos lo hagan, descarguen este documento y tengan la posibilidad así de poder leerlo si es que aún no lo han hecho. Y es sobre este documento entonces que vamos a presentar, que les voy a presentar hoy día. ¿Qué son las prácticas esenciales? Las prácticas esenciales son acciones.
¿ya? Que las educadoras, educadores, los profesores, docentes pueden implementar en el aula para hacer más efectiva la docencia y promover aprendizajes curriculares, ¿ya? Las prácticas esenciales permiten que las educadoras, las profesoras, profesores focalicen sus prácticas pedagógicas, ¿ya? Cuando están realizando sus experiencias de aprendizaje, y tienen el potencial para mejorar los aprendizajes de los niños, de las niñas y de los adolescentes, ¿ya? Son acciones didácticas, deliberadas, ¿ya? Porque orientan intencionadamente la toma de decisiones en la enseñanza de habilidades comunicativas, ¿ya? La profesora, el profesor escoge qué práctica quiere intencionar, dependiendo de la habilidad del lenguaje que quiere eh, enfatizar en una experiencia de aprendizaje, ¿verdad? Y entonces trabaja esa con mayor intensidad a partir de esa práctica que escoge. Entonces son estas acciones puestas en acción que la educadora y la profesora, el profesor pueden hacer. Algunos antecedentes de las prácticas esenciales en general, ¿ya? No solo el documento chileno, que es el que vamos a revisar ahora, sino que en general, porque también hay prácticas esenciales que se han propuesto en otros contextos y en otros países. En general, las prácticas esenciales son estas acciones o prácticas que se definen a partir de una alianza entre la academia y las escuelas, ¿ya? O sea, lo que sucede en las facultades de educación, la investigación respecto a la lectura, a la escritura y a la comunicación oral, pero siempre teniendo, sin perder el norte de lo que sucede en las escuelas y de cuáles son las necesidades de las educadoras y de los educadores, ¿ya? Entonces, por eso es como proponen una alianza entre ambos mundos que siempre debiera existir, ¿verdad? Y avanzar de manera coordinada. Las prácticas se proponen para toda la trayectoria escolar, ¿ya? Desde el nacimiento hasta el último año de educación media. ¿Por qué? Porque leer, escribir, hablar y escuchar son habilidades que se desarrollan a lo largo de toda la vida, ¿ya? Con distintas intensidades, con distintas complejidades, ¿ya? Pero es algo que partimos con los niños muy pequeños, ¿ya? Hay años que son más relevantes para desarrollar algunas habilidades por sobre otras, pero todas se siguen desarrollando hasta la enseñanza media. En la medida que se van complejizando los contenidos, que se van viendo en las distintas áreas de aprendizaje, ¿verdad? Estas habilidades tienen que ir desarrollándose a la par, ir de la mano de esa complejidad que va avanzando a nivel de los contenidos. Entonces, por eso es importante que haya una propuesta a lo largo de toda la trayectoria. Y también estas prácticas se proponen para abordar las habilidades del lenguaje y su cruce con las otras áreas disciplinares. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que el lenguaje está a la base y al servicio de todos los otros, de todos los núcleos de aprendizaje, ¿ya? El lenguaje no se trabaja solo en el lenguaje, nosotros trabajamos lenguaje, desarrollamos el lenguaje de los niños y niñas a lo largo de todo el día, independiente del contenido disciplinar que se esté trabajando y de la experiencia de aprendizaje que se esté llevando a cabo. Ya sea que estemos haciendo matemática, que estemos haciendo historia, una experiencia de arte, incluso de educación física, lo que estemos haciendo con los niños, niñas y adolescentes siempre va a estar mediado por el lenguaje, ¿ya? A veces va a estar mediado en mayor medida por el lenguaje oral y a veces va a estar mediado en mayor medida por el lenguaje escrito, por actividades de lectura o de escritura, pero siempre está el lenguaje al servicio de las otras áreas disciplinares, ¿ya? Por eso también es importante que estas prácticas sean posibles de ponerse en acción no solo cuando se está trabajando el lenguaje, sino que en cualquier momento del día. Ahora en el contexto nacional, ¿por qué fue relevante desarrollar este documento de prácticas esenciales? Bueno, primero había una necesidad de reactivar y de reforzar aprendizajes en torno a la lectura, la escritura y comunicación oral en este contexto post-pandemia. Pensemos que la primera edición de este documento surge en el año 2003, 2003, perdón, eh, en el año 2023, exactamente después cuando termina la pandemia, justo cuando termina, y ya empezamos como a recoger, ¿verdad?, información de qué es lo que está sucediendo en el regreso a las escuelas, a los jardines, en los distintos niveles, ¿verdad? El rezago lector y, bueno, el rezago en general que se encontró, y qué estaba pasando con los niños y cómo
podíamos ayudar con eso, ¿verdad? Entonces surge este plan de reacción, de reactivación educativa y dentro de ese contexto entonces surgen las prácticas esenciales para lectura, escritura y comunicación oral específicamente, ¿ya? También estaba la necesidad y la existencia de un documento que aunara estas prácticas basadas en evidencia, en investigación y colaboración también entre academia y políticas públicas, ¿verdad? Que articulara un poco todo lo que, todo el conocimiento que existe de la mano con los documentos que también ya existen y que están vigentes desde el Estado, ¿verdad? Desde las políticas públicas y como mencionaba también anteriormente, teniendo siempre en mente lo que pasa en las escuelas. También entonces fue importante desarrollar este documento dada la importancia de la didáctica para promover la lectura, la escritura y la comunicación oral de manera integrada, ¿ya? Pero potenciando distintas habilidades de manera específica e intencionada. Y esta es como una necesidad que se ve en las salas de clase, que los mismos profesores, profesoras comunican, ¿verdad? Y en todos los niveles, en educación parvularia, en educación básica y también en educación media, ¿verdad? El lenguaje se trabaja de manera integrada. Las situaciones comunicativas que nosotros vivimos en nuestro día a día tienen del lenguaje oral y tienen del lenguaje escrito. Nosotros hablamos, escuchamos, leemos y escribimos, ¿verdad? Y conversamos sobre algo que leímos, escribimos a partir de algo que nos contaron o que tenemos que acordarnos, ¿verdad? Lo escribimos. O sea, siempre el lenguaje se da de manera integrada y en el colegio pasa lo mismo, en los distintos ámbitos de aprendizaje. Pero también sabemos que es importante que para la profesora potenciar una habilidad específica, ¿verdad? Que es la que ella está viendo en ese momento que requiere poner más énfasis porque tiene que lograr un objetivo en determinado tiempo, ¿verdad? Eh, o vemos que ha intencionado mucho algunas habilidades y hay otras que no tanto. Entonces, las prácticas esenciales ayudan un poco como a volver ese equilibrio de entender que la didáctica tiene que abordar el lenguaje de una manera integrada, pero que eso no implique que, no, o sea, no por eso no vamos a evaluar o a dar seguimiento a habilidades específicas dentro del trabajo que hacemos en el día a día. Algunos de referentes de los que se utilizaron para elaborar este documento, al menos en su, bueno, esto principalmente para la primera edición, fue la revisión de propuestas nacionales e internacionales que ya existían de otras prácticas esenciales, eh, la revisión de investigación sobre enseñanza efectiva de la lectura, escritura y comunicación oral, investigación que hay de hace ya años que existe investigación específica y para los distintos niveles educativos, entonces cómo se articuló eso en el documento. Se hizo una revisión en ese momento también de la priorización curricular de primero a octavo básico y las bases curriculares de educación parvularia, ¿ya? Y todo esto para crear un documento propio, único y nuestro. En el fondo, este es un documento chileno, son las prácticas nuestras, ¿ya? Adaptadas a nuestro contexto nacional. Y bueno, entonces ahora voy a contarles, vamos a hablar un poquito de las prácticas y su organización propiamente tal, para entender un poco cómo se organizan, cómo funcionan de manera orgánica las dimensiones en las que están agrupadas, ¿verdad? Y de ahí ya poder ejercitar sobre una y otra para entender un poquito más cómo funcionan solas y en conjunto. LEC propone 4 dimensiones para organizar las prácticas esenciales, ¿ya? Estas 4 dimensiones trabajan todas las habilidades involucradas en la lectura, en la escritura, en la comunicación oral en forma simultánea, tal como ya lo dijimos, desde el nivel sala cuna hasta cuarto medio, ¿ya? Son 4 dimensiones, las vamos a ver acá. Vemos este círculo, ¿verdad? Donde las dimensiones están agrupadas por colores, de manera de hacer también más sencillo el aprendizaje y el poder recordarlos, ¿ya? Y vamos a pasar entonces ahora por cada una de estas dimensiones para entenderlas un poquito mejor. Tenemos en primer lugar la dimensión de motivar y comprometer a los niños y a las niñas y adolescentes con la lectura, la escritura y la oralidad, ¿ya? Nosotros aprendemos cuando nos motivamos. La motivación es un impulso para empezar. Y el compromiso es cómo ese impulso se mantiene en el tiempo.
¿Ya? Entonces aquí necesitamos motivar a niños y niñas, sí, pero también necesitamos comprometerlos en actividades con la lectura, con la escritura y oralidad para que se mantengan en el tiempo, ¿ya? De manera que podamos enriquecer y amplificar los aprendizajes a lo largo de toda la trayectoria. Motivación y compromiso, como dice ahí, ¿verdad? Activan este círculo virtuoso en torno al aprendizaje, ¿ya? Por otra parte, tenemos la dimensión de promover progresivamente el desarrollo del código escrito, ¿ya? Y bueno, en este caso nosotros sabemos que la enseñanza explícita y sistemática del código es esencial para lograr la fluidez de la lectura y de la escritura de los niños y en las niñas, ¿ya? Eso todas ustedes también lo saben, lo viven día a día en la medida que enseñan las letras, enseñan la lectura, el código escrito, ¿verdad? Y nosotros sabemos que en la medida que se automatiza el acceso al código escrito, también liberamos espacios cognitivos, ¿verdad? Recursos cognitivos para la comprensión y la producción de los textos, ¿verdad? Que es la finalidad última de aprender a decodificar y a codificar. El fin último no es aprender a escribir las letras. Nosotros aprendemos las letras porque queremos comunicar algo con esas letras, ¿verdad? Y lo mismo con la lectura. Nosotros aprendemos a decodificar ese texto escrito, a leerlo, a acceder a él no solamente para leer las letras que están en el papel, sino para comprender de qué se trata. Ese es el fin último que nunca tenemos que perder, ese norte, entonces no quedarnos solo en el proceso de la decodificación. Pero sí sabemos que ese proceso requiere de una enseñanza explícita, por eso también es una dimensión que está presente en las prácticas esenciales. Por otro lado, tenemos la dimensión de enseñar procesos de comprensión y producción de textos orales y escritos. Esta dimensión se propone porque comprender y producir textos son dos procesos complejos, ¿ya? Que requieren desplegar una serie de conocimientos, de estrategias y de habilidades, ¿ya? Y muchas veces esos saberes se aplican de manera implícita, ¿ya? Y se van logrando con el tiempo. Pero también es importante que el niño, la niña, el adolescente tomen conciencia de esas estrategias que ellos pueden utilizar para comprender mejor un texto oral o escrito, ¿ya? O para poder producir un texto oral o escrito, ¿ya? Entonces, como hacerse consciente de esas estrategias que están disponibles para ellos. Entonces, eso es enseñar esos procesos de comprensión. Por último, tenemos la dimensión de guiar el aprendizaje mediante la lectura, la escritura y la oralidad. Esta dimensión se activa cuando usamos la lectura, la escritura y la oralidad como un medio para aprender contenidos de una disciplina específica. Como les mencionaba anteriormente, podemos aprender de ciencia, podemos aprender de arte, podemos aprender de la historia, ¿ya? Los textos y las conversaciones son un medio para aprender de otras disciplinas, ¿ya? Pero también sabemos que estos textos orales y escritos se van haciendo más extensos, tocan temas más abstractos, ¿verdad? Y se van complejizando, se van haciendo cada vez más elaborados. eh, en la medida que va avanzando la trayectoria educativa, y eso es en lo que tenemos entonces que apoyar con prácticas que la educadora y el profesor, la profesora pongan en acción en el aula al momento de trabajar estas habilidades al servicio del aprendizaje de esa otra disciplina, ¿ya? Entonces aquí vemos cómo el lenguaje cruza el currículum, ¿ya? Es el lenguaje para usarlo a través del currículum. Ahora, el hecho que el modelo sea circular em, tiene el sentido de entender de que las cuatro dimensiones tienen el mismo nivel de importancia, ¿ya? Las dimensiones no están numeradas, no es la primera, la segunda, la número uno, la número dos, la número tres, porque también eso puede dar una idea errónea de que hay una que es más importante que otra o que una va primero que otra, y no es así, ¿ya? O sea, las cuatro son igualmente importantes, las cuatro tienen ocupan el mismo espacio dentro de este diagrama, ¿ya? Entonces, eh, visualmente se quiso transmitir eso que es muy importante, porque del momento que uno entiende que las cuatro ocupan el mismo espacio y son igualmente importantes, también podemos ser más conscientes en la medida de pensar
a cuál le vamos a dar espacio hoy y a cuál le vamos a dar espacio mañana, o quizás en una experiencia del día de hoy puedo trabajar más de una dimensión, ¿ya? Y me voy haciendo consciente de esos procesos, que eso es como lo más importante de las prácticas, cuando ya el profesor y la profesora va tomando como esa conciencia de decir, yo quiero incluir, hoy día quiero enfatizar en la experiencia de hoy de lectura tal aspecto. Entonces voy a escoger esta práctica para intencionarla en esta experiencia, ¿ya? Y vamos a ver que lo puede hacer con una o con más de una en las experiencias de aprendizaje, ¿ya? Entonces este es el diagrama, son las cuatro dimensiones. Y ahora esto está tomado del mismo documento que les presenté al comienzo, ya que no hay ninguna edición de por medio, simplemente poder presentarles las prácticas esenciales. Entonces, en relación a la dimensión de motivar y comprometer con la lectura, la escritura y la oralidad, podemos ver que las prácticas, ¿verdad? O estas acciones concretas que se pueden llevar a cabo en el aula tienen que ver con, por ejemplo, con que el educador o la educadora guíe la formación de comunidades que se comuniquen para aprender, promueve la participación y la toma de decisiones en los procesos de comprensión y producción de texto, contribuye a la construcción de una autopercepción positiva y ofrece experiencias de lectura, escritura y oralidad focalizadas en el hábito y el disfrute. Si se dan cuenta, probablemente ustedes hacen mucho de esto, o sea, ya las hacen muchas de estas prácticas, ¿ya? Entonces, por eso les comentaba que esto tiene que ver como con esta toma de conciencia y de hacerlo intencionadamente, deliberadamente, de decir, si yo voy a escoger esta práctica hoy día, lo voy a hacer, porque esto yo ya lo hago, pero quizás lo hago de una manera más automática, lo hago de forma, o quizás implícita, eh, o mira, estoy leyéndolo ahora acá y en realidad me doy cuenta que esto yo sí lo hago, ¿verdad? Bueno, esto tiene un nombre, esto es una práctica esencial. Entonces, ahora que yo sé que tiene un nombre y que además de ese nombre pertenece a esta dimensión, ¿verdad? Me hace más consciente a mí como educadora o como profesor de saber qué es lo que yo estoy intencionando más o menos en mis clases, en mis experiencias de aprendizaje, ¿ya? eh, si vamos con la dimensión de guiar el aprendizaje mediante la lectura, la escritura y la oralidad, guiarla a través del currículum, ¿verdad? Vemos que el educador o la educadora conduce discusiones productivas durante las experiencias de aprendizaje, elicita e interpreta el pensamiento de niños, niñas y adolescentes mediante el lenguaje, guía la comprensión de textos específicos de cada núcleo de aprendizaje o asignatura, y también guían la producción de textos específicos de los núcleos de aprendizaje o asignatura. Y por último, enseña explícitamente el vocabulario clave para aprender en las distintas disciplinas, ¿ya? Y eso es sumamente importante, ¿verdad? Enseñar el vocabulario que le permite a los niños y a las niñas avanzar en sus aprendizajes en esa disciplina. Seguimos avanzando con las dimensiones y tenemos el promover progresivamente el desarrollo del código escrito. Y aquí nos encontramos con prácticas esenciales que quizás no son más conocidas, más familiares, sobre todo en los niveles de primero y segundo básico, en primero y segundo básico, ¿verdad? Eh, por ejemplo, el educador, la profesora, promueve el conocimiento de lo impreso mediante el uso de ambientes potenciadores del aprendizaje, promueve de forma sostenida el desarrollo de la conciencia fonológica y la velocidad de denominación mediante juegos y actividades lúdicas, realiza de forma sistemática juegos, actividades lúdicas y experiencias significativas que desarrollen el principio alfabético, la codificación y la decodificación en distintos contextos. Proporciona experiencias significativas de lectura repetitiva para desarrollar progresivamente la fluidez lectora. Proporciona experiencias significativas de escritura sistemática para desarrollar progresivamente la fluidez de la escritura. Nuevamente, aquí muchas de ustedes se pueden identificar y decir, sí, esto yo lo hago. Ya probablemente lo hacen, sobre todo en estos años que es tan importante la enseñanza del código, y eso es lo que estábamos hablando en un principio. Lo importante entonces ahora es reflexionar cuánto peso le estoy dando a estas prácticas quizás esenciales que quizás yo ya implemento sin hacerlo de manera intencionada, porque no sabía que se llamaban así, porque no había pensado que esto corresponde a una dimensión de un círculo, de un diagrama más grande, ¿verdad? Eh, entonces tomar la conciencia sobre eso, ¿ya? Ahora, la práctica en sí
nos puede aportar hoy día sobre lo que ya hacemos, ¿verdad? Porque una educadora, una profesora puede decir, sí, yo la conciencia fonológica la trabajo siempre, pero por ejemplo aquí la clave de esta práctica esencial es donde dice que promueve de forma sostenida, o sea, trabajo yo la conciencia fonológica sistemáticamente y de manera sostenida a lo largo del tiempo. Y ahí es algo que yo puedo reflexionar y decir, ah, mira, quizás eso sí es algo que yo puedo empezar a intencionar. No puedo solamente quedarme con identificar los sonidos iniciales eh, cada 2 semanas, ¿verdad? Que lo hago. En realidad esto tiene que ser más sistemático y más permanente para que efectivamente logre los aprendizajes en los niños. Eh, o lo mismo la fluidez lectora. Tenemos distintas aproximaciones, cada una desde su formación, ¿verdad? En cómo trabaja la fluidez lectora. Bueno, aquí la práctica esencial que dice proporciona experiencias significativas de lectura repetitiva para desarrollar progresivamente la fluidez lectora nos está dando una clave que tiene que ver con textos de lectura repetitiva, porque sabemos que aquellos textos son especialmente favorecedores para lograr la fluidez lectora en los niños y niñas para niños y niñas en general, ¿ya? Sobre todo, bueno, los más pequeños. Entonces ahí también nuevamente tengo una clave de quizás yo quizás hago parte de esta práctica esencial, pero aquí me están diciendo que la evidencia avala que las lecturas repetitivas sirven y apoyan de mejor manera el desarrollo de la fluidez lectora. Me quise detener más en esta dimensión porque yo sé que es probablemente con la que puedan identificarse más fácil y decir, oh, mira, esto yo sí lo hago, ¿ya? Pero hacer ese doble clic en cada una de las prácticas esenciales, ¿ya? Y también dimensionarla dentro de este diagrama más grande, ¿ya? O sea, esta es una dimensión, pero hay otras tres que son igualmente importantes y que no podemos dejar de lado, ¿ya? Y en ese sentido pasamos ahora a esta última dimensión, que tiene que ver con enseñar procesos de comprensión y de producción de textos orales y escritos, ¿verdad? Y en este sentido, las prácticas esenciales que se nos proponen son que la docente, el profesor, enmarca las experiencias de aprendizaje en situaciones comunicativas significativas y diversas, explica conocimientos clave para comprender y producir textos propios del núcleo de aprendizaje o de la asignatura, modela procesos de comprensión y producción de textos propios del núcleo de aprendizaje o de la asignatura, transfiere paulatinamente la responsabilidad al comprender o al producir textos propios del núcleo de aprendizaje asignatura y potencia la experimentación y la reflexión sobre los recursos de la lengua durante los procesos de comprensión o de producción. ¿Ya? Y nuevamente aquí entonces las invito a leer, después ya cada una en su documento también, ¿verdad? Y a reflexionar sobre cómo sienten que trabajan y con qué frecuencia quizás estas prácticas. Las invito entonces a hacer este como primer ejercicio. Pueden ir poniendo sus respuestas en el chat. Obviamente no podemos leerlas todas, pero sí queremos que se tomen un minuto para reflexionar sobre las siguientes preguntas, ¿verdad? Como la primera es, en general, ¿a qué dimensión le dedico más tiempo en mis clases de lenguaje? Estamos hablando aquí solo de lenguaje, ¿ya? Teniendo el diagrama a la vista y habiendo hecho este barrido inicial bastante rápido sobre las prácticas, ¿verdad? Pero aún así, mirando este diagrama, tómense un minuto, pueden poner en el chat sus respuestas, nos interesa mucho, mucho su reflexión al respecto. ¿A qué dimensión le dedico más tiempo en mis clases de lenguaje? Ahí están empezando a aparecer las respuestas. Trabajo la conciencia fonológica, el código, conciencia fonológica, guiar el aprendizaje, ok, el código, motivar, guiar el aprendizaje. En realidad todos, ya, muy bien. El desarrollo del código escrito, promover y guiar el aprendizaje. Muy bien, muy bien. Bien variadas las respuestas que las estoy leyendo aquí en la medida que van apareciendo.
Esta es una instancia, como les digo, mientras siguen poniendo sus respuestas, para pensar y para reflexionar, porque nuevamente esto no es llegar a, el documento no pretende partir de cero sobre algo que no es conocido o que los profesores y las profesoras no hacen. Ya, ustedes hacen muchas de estas prácticas. Queremos ahora enmarcarlas, queremos que puedan identificarlas y que ustedes se apropien de cada una de estas prácticas, que puedan decir con propiedad, sí, hoy día yo en mi experiencia de aprendizaje del lenguaje, yo intencioné estas tres prácticas esenciales que corresponden a cada una de estas dimensiones. Eh, y como hoy día intencioné estas tres dimensiones, bueno, entonces mañana en mi experiencia de aprendizaje voy a escoger, voy a intencionar estas dos prácticas esenciales que corresponden a esta dimensión que no trabajé el día de hoy. ¿Ya? Si esto se hace de manera sostenida en el tiempo, a lo largo de la semana, del mes, del semestre, ¿ya? Vamos a tener aprendizajes más significativos en los niños, las niñas y en los adolescentes, que ese es el fin último del poner en acción estas prácticas, ¿verdad? Y tenemos esta mirada integrada que me permite reconocer si hoy día yo no trabajé una práctica, está bien, yo no tengo que trabajar, perdón, una dimensión. Yo no tengo que trabajar las cuatro dimensiones todos los días, nadie podría tampoco, ¿verdad? Pero pensemos que durante el día yo hago muchas experiencias de aprendizaje. Entonces, ¿cómo puedo diversificar, verdad? Aplicarlas, trabajarlas, ponerlas en acción en los distintos momentos del día, ¿ya? No solo en lenguaje. ¿Cómo lo puedo hacer en ciencia? Todas las que me han contestado aquí en guiar el aprendizaje, ¿estamos pensando en guiar el aprendizaje a través del currículum? O sea, efectivamente, algunas de estas prácticas yo las pongo en acción o trato de ponerlas en acción cuando hago la experiencia de ciencias, cuando hago educación física, cuando hago arte, ¿ya? Esa es la invitación a reflexionar el día de hoy. Comprensión y producción de texto, motivar y comprometer, me escriben por ahí, más motivar y comprometer, muy bien. Desarrollar el gusto por la lectura. Ujú. Claro, y por ejemplo, alguien dice en mayor o menor medida en una clase se trabajan las cuatro dimensiones, por supuesto, y esa es la invitación a reflexionar, es decir, trabajo las cuatro, pero ahora, ¿cuál yo quiero intencionar? Bueno, depende de qué habilidad del lenguaje es la que yo necesito trabajar hoy día con mayor intensidad, ¿ya? Y también me hace pensar entonces que tengo que trabajar todas las habilidades al mismo nivel. Hablar y escuchar es tan importante como leer y escribir. En la medida que el desarrollo oral, del lenguaje oral, se desarrolla de manera sólida, la transición al lenguaje, al aprendizaje del lenguaje escrito, la lectura y la escritura, es em, más fácil, ¿ya? Y no porque estoy aprendiendo la lectura y la escritura, dejo de aprender y de desarrollar mi lenguaje oral. Ambos se siguen desarrollando, siguen caminos paralelos por mucho tiempo más hasta la enseñanza media, ¿ya? Y ahí pasa a veces que nos quedamos, empezamos con la enseñanza de la lectura y la escritura y le restamos tiempo importante que todavía requiere el lenguaje oral, el hablar y el escuchar a seguir, para seguirse desarrollando. Una segunda pregunta entonces para que reflexionemos, ¿ya? Porque la primera tenía que ver con la clase de lenguaje, pero ahora pensando en un día completo, ¿a qué dimensión? Piensen en un día completo de esta semana, cualquiera, ya en un día concreto, ya. Yo este día, ¿a qué dimensión se le dio más peso a lo largo del día? ¿Puedo así más o menos pensar y decir, a ver, de estas cuatro dimensiones, sí, yo creo que pensando que hoy día los niños tuvieron nuevamente, ¿verdad? Historia, qué sé yo, arte, matemáticas y lenguaje. Pensando en ese día, ¿a qué dimensión se le habrá dado más peso? Sí, muy grosamente, es una primer pensamiento, una primera reflexión que puedan hacer. Pueden ponerla en el chat y yo voy ahí leyendo. A los procesos de comprensión y producción, a guiar y monitorear el aprendizaje. Guiar el aprendizaje, la amarilla, que es enseñar procesos de comprensión y producción, motivar y guiar el aprendizaje, motivar, claro, pero en el fondo ahí están las que escriben motivar, es porque en el fondo eso fue lo que más pesó a lo largo de todo el día en todos los núcleos de aprendizaje que trabajaron a lo largo del día. ¿Mm?
O quizás el motivar tuvieron que trabajarlo más intencionadamente en la clase de ciencias, pero no en la de matemáticas, por ejemplo. ¿Ya? Esos son como los tipos de reflexiones también que se quieren lograr eh, con las prácticas esenciales. ¿Ya? Enseñar proceso de comprensión, he dado más peso con estrategias, guiar el aprendizaje. Perfecto. Ujú. Muchas gracias por sus respuestas. Bien, bien repartido, bien variado. Sí, lo más importante, lo primero es la motivación, ¿verdad? Aquí les contamos cómo la motivación tiene que ir de la mano con el compromiso. Entonces, quizás una reflexión también con la que se pueden ir de esta sesión de hoy día es, ya, yo motivo, yo hago de todo para despertar esa motivación en los niños y en las niñas y en los adolescentes, ¿verdad? Con los que yo trabajo. En este caso son niños y niñas, los más chiquititos. Pero ¿qué hago entonces para mantener eso a lo largo del tiempo y lograr el compromiso? Que los niños se comprometan en la tarea de manera sostenida en el tiempo, a lo largo de la semana, a lo largo del mes, ¿verdad? A lo largo del semestre y finalmente del año. Muchas gracias por las respuestas. Vamos a seguir avanzando entonces en torno a estas cuatro dimensiones. Y ahora les quiero mostrar un poquito cómo progresa y cómo se implementa una práctica esencial. ¿Ya? En este caso voy a tomar como ejemplo una práctica esencial de la dimensión de enseñar procesos de comprensión y producción de textos orales y escritos. Voy a tomar la práctica esencial de enmarcar experiencias de aprendizaje, o sea que la profesora, el profesor enmarca las experiencias de aprendizaje en situaciones comunicativas, auténticas y diversas y cómo llevamos esto al aula. Y un poco quiero mostrarles, perdón si aquí no está muy grande el texto, pero igual yo lo voy a leer y se los voy a ir explicando. Pero me parecía importante mostrarles primero la trayectoria, ¿verdad? Porque a veces cuesta un poco visualizar cuando uno trabaja en un nivel con un curso primero, segundo básico, ¿verdad? eh, Ver que este niño viene del NT1 y el NT2 y ahí también logró aprendizajes que son los que trae, ese es todos sus aprendizajes previos, ¿verdad? Que trae de esos niveles y también yo lo tengo que proyectar hacia lo que va a aprender después de estar conmigo en el segundo básico, por ejemplo, hacia el tercero y hacia el cuarto. Entonces, ¿cómo una misma práctica yo la puedo implementar en todos estos niveles, ¿ya? De distintas maneras? Yo les voy a hablar como de ideas generales, no necesariamente de la experiencia de aprendizaje en sí, pero por ejemplo, partamos con el NT1 y el NT2, niveles transición, ¿verdad? Cualquiera de los dos niveles yo lo puedo simplificar un poco más para el NT1, pero yo puedo cocinar esta semana un queque con los niños, con las niñas, ¿verdad? Y antes de cocinar este queque, entonces yo voy a presentarles la receta, el texto escrito en este caso, ¿verdad? Y yo voy a animar a los niños, a las niñas a compartir los conocimientos previos sobre recetas que ellos tengan en sus casas, a hacer conexiones intertextuales con algún libro de recetas que hayan leído previamente en su casa, que tengan en sus casas o en el colegio. El colegio debería tener libros de recetas, ¿verdad? Porque también es un género al que hay que exponer a los niños y a las niñas más allá de la frecuencia con la que se cocine en un colegio. Esos textos existen y también los niños tienen que ser expuestos a esos libros. Em, la educadora hace explícito que van a leer un texto, van a leer una receta para aprender cómo se cocina un queque, para que les quede sabroso y así ese queque le guste a las personas con quienes lo van a compartir. Esos son comentarios que hace la educadora, ¿ya? Simplemente son comentarios que ella verbaliza, pero en esos comentarios ella está transmitiendo el propósito de la lectura. ¿Por qué vamos a leer una receta para hacer un queque? Porque si yo no leo la receta, no sé los ingredientes exactos que tengo que echarle a mi queque. Y el queque no me va a quedar bueno. Me puede quedar duro, me puede quedar muy dulce o muy poco dulce, ¿verdad? Si no le echo polvo de hornear, el queque no va a subir. Entonces, yo la lectura
tiene un propósito específico que en este caso es aprender a hacer un queque, ¿ya? Para que ese queque me quede bueno, me quede rico, ¿ya? Entonces ahí yo estoy apuntando al género discursivo, al propósito específico de la lectura y a la audiencia, que en este caso son los mismos niños y niñas, porque son ellos los que van a leer la receta, ¿ya? La educadora y los niños, ¿ya? Entonces, estoy enmarcando una experiencia de aprendizaje en situaciones comunicativas auténticas y diversas. No es la hora del lenguaje, es una situación auténtica porque yo efectivamente los niños y las niñas esta semana vamos a cocinar un queque porque ahí, no sé, vienen los papás de la tarde de visita y vamos a tenerles queques, vienen a la reunión y vamos a tenerles queque que cocinar a los niños, ¿verdad? Es una situación auténtica. Entonces, las situaciones comunicativas que se producen en ese contexto también son auténticas respecto al libro de recetas y estas conexiones que yo hago, ¿ya? Sobre, preguntando sobre libros de receta que ellos tengan en sus casas o que hayan visto en el colegio, etcétera. Vamos a hacer progresar esto al primero y al segundo básico. Ya, si yo estoy leyendo un texto, un libro sobre los mamíferos, puede ser puede ser tanto en la hora de ciencia, pero también puede ser en lenguaje a partir del texto escolar, ¿verdad? Que a veces trae cuando estamos hablando de los animales y viene ahí un pequeño texto sobre los mamíferos, ¿ya? O sea, no me estoy restringiendo aquí a un área de contenido específica, es la idea. Y la profesora en este caso anima a los niños y a las niñas que tienen mascotas en casa a hacer conexiones con lo que están leyendo. A los niños y las niñas que no tienen mascotas los anima a compartir sus conocimientos previos sobre mamíferos que conozcan en general, que hayan visto en la casa de algún familiar, ¿verdad? Perros, gatos, en este caso, que es lo más común de tener de mascotas, y hacer conexiones intertextuales con otras lecturas que hayan realizado previamente sobre este tema, de los animales, específicamente los mamíferos. Se hace explícito que van a leer un texto para aprender sobre los mamíferos y que este conocimiento les permite, por ejemplo, cuidar aún mejor de sus mascotas. Entonces, nuevamente, si se dan cuenta, es lo mismo que hacíamos en el NT1 y el NT2. El objetivo es el mismo, como yo enfatizo, ¿verdad? Como yo hago explícito el propósito específico de la lectura en este caso. O sea, en la medida que yo leo sobre los mamíferos, y conversamos sobre las mascotas, gatos, perros, ¿verdad? Yo puedo cuidar mejor de mis mascotas. O sea, la lectura sirve a un propósito específico, ¿ya? En este caso, la audiencia son también ellos mismos porque están leyendo dentro del mismo curso este libro, este texto. Son situaciones auténticas en la medida que nosotros preguntamos por las mascotas que tienen en la casa y en el caso que no tengan mascotas, buscamos esos conocimientos previos. Ok, tú no tienes un perro, no tienes un gato, pero quizás algún familiar tiene. ¿Qué experiencia previa tienes cercanas tienes con animales que quieras compartir? ¿Ya? Y así entonces estamos buscando estas situaciones auténticas y nuevamente como diversas, en este caso sobre los animales, ¿verdad? Que nos permiten trabajar y poner en acción una práctica esencial, que es enmarcar estas experiencias de aprendizaje. ¿Y cómo esto progresaría hacia el tercero y hacia el cuarto básico? Una situación aquí un poco distinta. Vamos a hablar de una experiencia de escritura sobre el cuidado del medio ambiente. Invitamos a los niños y a las niñas a reflexionar a partir de discusiones grupales sobre las causas y las consecuencias que se generan en el entorno. Y los invito, la educadora, ¿verdad? La profesora, el profesor, los invita a proponer ideas sobre cómo cuidar el planeta. A partir de esas ideas escriben un folleto para informar sobre el cuidado del medio ambiente en la comunidad. ¿Ya? Entonces, también hay un propósito específico en la escritura que van a hacer en la producción del texto. La audiencia, que en este caso no son ellos, sino que es el resto de la comunidad escolar, ¿verdad? Donde van a repartir el folleto. Y nuevamente vemos aquí cómo una profesora o un profesor está poniendo en acción esta práctica esencial de enmarcar experiencias de aprendizaje. Las enmarca en situaciones comunicativas auténticas y diversas, ¿ya? ¿Cuándo usamos las prácticas esenciales entonces? Al preparar la enseñanza, al planificar, ¿verdad? Está en la cita ahí porque lo saqué directamente del libro. Al preparar la enseñanza, yo puedo mirar la planificación y puedo escoger las prácticas esenciales que son más apropiadas para lo que quiero enseñar, ¿ya?
al enseñar en el aula, puedo usarlas en distintos momentos también de la experiencia. Y hay algunas prácticas esenciales que puedo usar siempre y otras que me servirán en algunos momentos, dependiendo de lo que yo quiera intencionar. Ya esto es lo que yo les decía también en un comienzo. O sea, yo puedo trabajar más de una práctica esencial en una experiencia de aprendizaje y ustedes probablemente ya se dieron cuenta que lo hacen. Que, como decía eh, una colega ahí en el chat, ¿verdad? Yo las trabajo todas. Claro, porque si en realidad yo pienso en la experiencia que se dieron y en realidad yo motivé y en la clase de ciencias enseñé esta palabra del vocabulario específico y todavía estoy trabajando sobre la lectura y la fluidez lectora, ¿verdad? En esa misma experiencia. Entonces sí, están todas las dimensiones. Y claro, si eso pasa, pero queremos tratar entonces ahora que leemos un poco más fino en términos de seleccionarlas, intencionarlas y ponerlas en acción. Ser más consciente de cuándo yo las estoy poniendo en acción y cuáles estoy poniendo en acción. ¿En qué dimensión me estoy focalizando? ¿Qué dimensiones me estoy focalizando? Las cuatro dimensiones de LEC, leer, escribir y comunicarse oralmente para aprender, deberían activarse dependiendo del propósito o de las necesidades que deseen abordarse en la enseñanza, ¿verdad? Lo mismo que que acabo de decirles. Durante las experiencias de aprendizaje, educadores, educadoras requerirán combinar prácticas de más de una dimensión dependiendo de las necesidades de la enseñanza. Un poco lo mismo aquí, sintetizando la misma idea que les acabo de transmitir, ¿ya? Y acá también tengo otro, es el mismo ejemplo, el del primero y segundo básico la lectura sobre los mamíferos, ¿ya? Yo la seleccioné para hacer un ejemplo de esta práctica esencial, que es enmarcar experiencias de aprendizaje. Pero nosotros también podríamos pensar, ahí, ahí, perdón, también podríamos pensar que a partir de esta experiencia, yo también puedo poner en acción la práctica esencial de guiar la formación de comunidades. ¿En qué sentido? Por ejemplo, si yo me doy cuenta que dentro de mi curso hay un grupo de niños y niñas que siente más amor por los gatos y hay un grupo de niños y niñas que siente más amor por los perros, ¿verdad? Y yo puedo formar grupos, intencionar la formación de grupos dentro del curso que discutan eh, cuando decimos discutir, estamos diciendo conversar, no pelear, ¿verdad? Que conversen entre ellos de manera productiva sobre sus conocimientos que tienen en este grupo de los gatos, en este grupo de los perros, ¿verdad? Y a partir de eso se pueden generar comunidades dentro de mi grupo que después pueden intercambiar conocimientos entre ellas, ¿verdad? Los que saben más de gatos eh, comentan al grupo que sabe más de perros y viceversa. Entonces ahí yo también puedo poner en acción esa práctica esencial que ahí con colores pueden ver, ¿verdad? Que corresponde a otra dimensión, no a la que yo había escogido inicialmente, que es la de enseñar procesos. Perdón, estoy teniendo problemas aquí con él. Ay, me equivoqué de botón, perdón. Por otra parte, yo también podría seleccionar la práctica esencial eh, que refiere a construir una autopercepción positiva. Esta práctica esencial principalmente se pone en acción con comentarios que yo le hago a los niños y niñas. Qué interesante lo que tú sabes sobre los gatos. Cuéntanos dónde aprendiste esto. Me encanta conversar sobre los animales con ustedes porque ustedes saben mucho de animales. He visto que en este curso hay mucho interés por los gatos y por los perros. Eh, Qué bueno ver ese interés. Vamos, este año, este semestre o este mes, vamos a ir aprendiendo cada vez más para que se hagan cada vez más expertos dentro del grupo de los mamíferos, ¿verdad? En los gatos y los perros. Entonces, son simplemente comentarios, pero que tienen que estar planificados, ¿verdad? Para ponerlos en acción, para decirlos en ese momento. Y con eso yo estoy contribuyendo a que el niño y la niña se sienta como una buena lectora, como un buen escritor, como un niño que escucha con atención, porque su profesora lo está retroalimentando explícitamente sobre esos aspectos del lenguaje. De la misma dimensión de enseñar procesos de comprensión y producción de textos, podríamos escoger una práctica esencial de explicar conocimientos clave, ¿verdad? Eh,
sobre cómo leer este texto de los mamíferos, que no es lo mismo que un cuento, que no es lo mismo que em, un texto que me explica un procedimiento, ¿verdad? Este me expone sobre este tema. Y yo puedo seguir ciertas claves, ¿verdad? Como decir, mira, tiene estos recuadros en las esquinas, que quiere decir que estas ideas son las más importantes. Esto ustedes lo hacen siempre. Bueno, eso ya es otra práctica esencial y que yo también podría eventualmente ponerla en acción en esta actividad. Por otro lado, puedo promover el conocimiento de lo impreso en la medida que llamo la atención sobre las letras, ¿verdad? Eh, sobre la disposición del texto en la página, el análisis del texto escrito versus las ilustraciones o las fotos reales que tenga de mamíferos, ¿verdad? Esa página, esa hoja o ese libro que estoy compartiendo con ellos sobre los mamíferos. En la medida que los niños todavía no leen de manera fluida en el primero básico, siguiendo la dirección del texto todavía, eso también estoy apoyando el conocimiento de lo impreso, por lo tanto también estoy poniendo en acción esa práctica esencial que es de la dimensión de promover la enseñanza del código. Guío en la comprensión de procesos, en este caso de las ciencias o de la exploración del medio natural, ¿verdad? Que estoy aprendiendo sobre los mamíferos específicamente, saco esta práctica de esa dimensión y enseño vocabulario porque yo puedo trabajar palabras específicas de la disciplina asociadas al tema de los mamíferos. De hecho, mamíferos ya es una palabra específica, ¿verdad? De esta área de conocimiento que yo voy a tener que relacionarla y mostrarles, ¿verdad?, cómo los gatos y los perros son mamíferos y armar la red de conocimiento y esta red semántica, ¿verdad?, en torno a los animales y los mamíferos. Estoy enseñando vocabulario disciplinar, por lo tanto, estoy poniendo en acción esa práctica. Entonces, con este ejemplo, primero yo les mostré una progresión, pero aquí también les muestro cómo a partir de una experiencia o una actividad, ¿verdad? Yo puedo trabajar muchas prácticas esenciales si es que decido hacerlo, si es que tengo esta intención. También puede parecer que, claro, aquí imagínense, yo les mencioné 7 prácticas esenciales para una misma actividad. Puede ser también mucho. Ya yo puedo focalizarme en 2 o 3 y dejar las otras para otro momento. Simplemente yo quise aquí aprovechar el ejemplo y sacarle el jugo, ¿verdad? Y mostrarle todo lo que se podría hacer. Pero no es que tengan que hacer 7 prácticas esenciales con cada actividad. Ustedes priorizan. Ahí es donde toman ustedes son los tomadores de decisiones, ¿ya? Entonces ahora voy a ponerles otro ejemplo. Como el lenguaje lo trabajamos siempre, sí, en las experiencias de aprendizaje, y las experiencias de aprendizaje tienen que ser contextualizadas, situaciones auténticas, ¿verdad? Yo les pongo otro ejemplo de algo que sucede muy frecuentemente en nuestras salas, ¿verdad? Por ejemplo, un compañero hace días que está buscando su polerón que se le perdió. ¿Podemos ayudarlo a buscar su polerón? Entonces, vamos a hacer un afiche, podemos tomar la decisión como grupo de que vamos a hacer un afiche, se busca polerón, ¿ya? Podemos hacerlo al revés, apareció un polerón sin nombre en la sala, lleva días dando vuelta en la sala, no sabemos de quién es ese polerón. Ayudemos a ese polerón a encontrar a su dueño. Hagamos un afiche, polerón busca a su dueño. Los niños, las niñas deciden el formato, el diseño de ese afiche, el texto que va a incluir, van a incluir recompensa, no hay recompensa, y el medio de circulación. Lo pueden hacer circular por mail en caso que tengan un sistema de mail interno del curso, ¿verdad? O lo vamos a imprimir, lo vamos a dibujar, también puede ser, lo vamos a escribir en el computador y lo vamos a imprimir, o lo vamos a hacer a mano completo y lo vamos a dibujar, ilustrar y lo vamos a pegar en los pasillos del colegio, ¿verdad? Y todas esas decisiones las toman ellos en el contexto de que yo estoy intencionando esta práctica esencial, principalmente, que es la de promover la participación y la toma de decisiones. ¿Ya? El afiche, yo no tengo que hacerlo, esto no tengo que resolverlo en una experiencia de aprendizaje, ¿ya? Esto pueden ser varias experiencias de aprendizaje. En la primera voy a conversar, voy a proponer este problema, a ver si, porque es un problema este pobre polerón que anda dando vueltas aquí ya por el suelo, arriba de las mesas, por todos lados, ¿verdad? Tantos días sin su dueño, buscando su dueño. Que ese sea un tema que a ellos les interese, ¿verdad? O sea, los estoy motivando a que hagamos algo al respecto de esto.
podemos hacer una lluvia de ideas respecto a si es la mejor forma de hacerlo, es a través de buscar al dueño, es a través de un afiche, ¿verdad? Escribimos un borrador de este afiche, lo revisamos, lo editamos, finalmente lo publicamos y con eso estamos trabajando los pasos de la escritura, ¿verdad? Y eso tiene que ver con otra dimensión también. Entonces, ahí vemos, les pongo ese ejemplo, pero no voy a decir más porque quiero que ustedes piensen ahora qué otras prácticas esenciales ustedes creen que esta situación les permitirían poner en acción. Vamos al chat, pensemos, yo las voy a ir leyendo. Probablemente se han sentido identificadas con esta situación del pobre polerón dando vueltas en la sala, así que veamos qué ideas van apareciendo en el chat. Yo las Gabriela, leo. ¿puedes proyectar las prácticas? Ah, ya, eso sí, buena idea. Mm, Voy a retroceder en la presentación, un segundo. No las tengo las cuatro, no las tengo todas porque son muchas en una sola página, Pero las pero dimensiones quizá, el cuadrito con las dimensiones. claro, miren, aquí unos minutitos, pueden tomarse un minutito para leer transversalmente estas dos dimensiones. Ahí pueden leer también estas otras dos y después les voy a dejar el diagrama con las cuatro dimensiones. Yo voy leyendo las ideas que vayan surgiendo en él. Guiar la formación de comunidades de búsqueda y difusión del polerón, creando grupos para poder resolver la problemática. Ujú, absolutamente. Pictogramas como apoyo a la diversificación. Claro, ese es un recurso que se puede utilizar. No es necesariamente una práctica esencial, pero sí es un recurso que apoya la decodificación en los primeros años. Claro que se puede ayudar, hay niños y niñas que se ven beneficiados del uso de pictogramas cuando se enfrentan a los textos escritos. Ujú. Creación de texto, promoviendo la escritura y la comunicación oral. Ujú. Aquí están dando muchas ideas de cosas, perdón, de las cosas que se podrían hacer. Promover la toma de decisiones, ¿verdad? Claro, esa fue la que escogimos. Em, Estructura de la ficha, enseñar procesos de producción de textos, claro, efectivamente. Ujú. El uso del computador, claro, como herramienta tecnológica, ahí tendríamos que ver el uso del computador en qué práctica esencial la enmarcamos, pero por supuesto tiene que ver también con la toma de decisiones en el caso que ellos decidan hacer el afiche de manera digital, ¿ya? Em, Promover la fluidez de la escritura, guiar la producción y transferir la responsabilidad, por supuesto, ¿verdad? En la medida que ellos mismos se van haciendo responsables de la escritura y del diseño de este afiche. Ujú. Ahí hay ideas para el otro ejemplo de los mamíferos, de los animales. Muchas ideas, muchas ideas. Experiencias de lectura, de escritura de oralidad, focalizadas en el hábito y en el disfrute, claro, por supuesto. Por eso siempre la idea de marcarlas en situaciones auténticas, ¿verdad? Es que son experiencias, en este caso es de escritura, el afiche es una experiencia de escritura, ¿verdad? Pero que salga a partir de una necesidad que sea detectada por todos, identificada por todos como una necesidad y que sea algo
que sea entretenido de hacer, que ellos se diviertan haciéndolo y se diviertan escribiendo, ¿ya? Que eso es factible de lograrlo. Ahora, eso no significa que todos los días vamos a hacer experiencias divertidas de lectura, escritura, porque también a veces hay que escribir cosas que quizás no tenemos tantas ganas de escribir y hay que escribirlas igual. Pero ahí es donde está el balance y la integración, ¿verdad? Ujú, creación de flyer. Y muchas gracias por todas las ideas que pusieron en el chat, son muchísimas, ¿verdad? Pero vamos viendo entonces cómo podemos potenciar esta experiencia o esta actividad del polerón perdido, ¿verdad? No solamente en relación a la toma de decisiones, ¿verdad? Sino también con prácticas esenciales de otras dimensiones, ¿verdad? Em, el conocimiento del impreso, por ejemplo, tiene mucho que ver con el diseño del afiche, que no es algo que ellos escriben frecuentemente. Por ejemplo, estoy pensando acá en la dimensión que les estoy mostrando de promover progresivamente el desarrollo del código escrito, la azulita, la dimensión azulita, ¿verdad? Azul, celeste. Es algo que podemos intencionar en la medida que hacemos un afiche. Em, Estamos enmarcando esa experiencia en situaciones comunicativas significativas y diversas, que es la primera práctica esencial de la dimensión que está en amarillo, ¿verdad? De enseñar procesos de comprensión y de producción. Les puedo modelar el proceso de cómo se produce un afiche y les puedo mostrar ejemplos de otros afiches primero, ¿verdad? Para que tengan como idea y como referencia de cómo se hace este afiche. Pero finalmente los dejo decidir a ellos para que sea potenciar la toma de decisiones. Ujú. Muy bien. Em, Bueno, para ir ya cerrando la presentación, parece que ya estamos también como más o menos en el tiempo de ir cerrando y me van avisando, ¿verdad? El documento LEC hace esta propuesta, primero en relación a que como a introducirse, ¿verdad? En el lenguaje de las prácticas esenciales, en las dimensiones, ¿verdad? Yo tengo que entender que hay cuatro dimensiones que funcionan articuladamente al mismo nivel y de manera integrada, de manera armónica, ¿verdad? Y de manera como bien orgánica estas cuatro dimensiones, ¿ya? Entender qué prácticas esenciales pertenecen a cada dimensión y por qué esta práctica corresponde a esta dimensión y no va en la otra, ¿ya? O sea, eso primero es un conocimiento que yo tengo que adquirir si es nuevo para mí, ¿ya? En términos de la organización, ¿ya? Porque lo que proponen las prácticas, como ya se los he dicho varias veces a ustedes, hay muchas cosas que ya las hacen. Ahora les estamos dando como se les está dando como un orden, ¿ya? En esto de las dimensiones. Luego de esto, ensayarlas, ¿ya? Cuando es algo nuevo, nosotros lo tenemos que ensayar muchas veces hasta sentirnos cómodos en poner en el acto esa práctica esencial. Si la práctica esencial tiene que ver con cómo yo retroalimento oralmente a los niños y las niñas y me doy cuenta que eso yo lo hago, pero no lo hago sistemáticamente. Quizás me sale más fácil retroalimentar a los niños en las mañanas, en las experiencias de aprendizaje de las mañanas temprano, porque estamos todos más descansados y yo todavía estoy más concentrada, pero ya al final del día, con el cansancio esperable, ¿verdad?, de un día de colegio, quizás ya no doy tanta retroalimentación oral, ¿verdad? En esto de decir qué buen lector eres, qué buena escritora eres, etcétera. Entonces, eso tengo que ensayarlo muchas veces hasta que salga ya de manera automática, ¿ya? Bueno, después de eso, entonces, obviamente, ponerla en el acto. ¿Qué efectos esperamos encontrar en el aula a partir de esta práctica esencial que yo voy a intencionar? Cuando yo hago esa ficha para buscar el polerón, estoy intencionando esa práctica específica, ¿verdad? De promover la autopercepción positiva sobre experiencias de lectura y de escritura en este caso. Eso es lo que yo espero lograr. Concretamente, ¿qué resultados de aprendizaje espero por parte de los niños? ¿Cómo la práctica va a ayudar al aprendizaje del niño y de la niña haciendo esto versus haciendo lo que hago siempre o no haciéndola? ¿Ya? Luego de eso, por supuesto, viene el evaluar y reflexionar sobre la implementación que se hizo, qué funcionó, qué podemos cambiar para una próxima ocasión y autoevaluar.
qué oportunidades vieron en esta práctica para la mejora de nuestra enseñanza en general. ¿Mm? Entonces también es un círculo y luego volvemos a comenzar. Esta ya es como una reflexión final para ir ya cerrando. Los profesores, las profesoras se van haciendo expertos en su planificación, en la implementación y en la evaluación, ¿verdad?, de las experiencias, donde se usa y se disfruta del lenguaje oral y escrito como naturalmente se hace en la vida cotidiana. Ya eso es lo que queremos lograr con las prácticas, que ustedes se vayan haciendo expertos en, en implementar ese tipo de experiencias donde conviven de manera integrada la oralidad, la lectura y la escritura. Hablar, escuchar, escucharse, dejar hablar, ¿ya? Entendiendo que si los niños hablan entre ellos, también eso cuenta, porque los niños están hablando. Lo que pasa es que eso tiene que estar regulado, ¿verdad? Con tiempos, con turnos, con temas, porque no es hablar de cualquier cosa o que todos hablen a la vez dentro de la sala. Pero cuando yo entiendo eso, me libera a mí de la responsabilidad de que tengo que ser yo, la profesora, la que siempre guía las conversaciones. Yo doy las oportunidades, yo proveo el marco, yo proveo el tema, pero yo también los dejo conversar entre ellos y ahí ellos están ejercitando su lenguaje oral y también están practicando escuchar, porque en algún momento yo voy a parar y voy a decir, ya, ahora el otro compañero va a escuchar el otro compañero del grupo le toca hablar y los otros escuchan, ¿ya? Entonces, eso en forma sostenida en el tiempo, estoy dando espacios para trabajar el lenguaje oral también, ¿ya? Y es pensar cómo converso yo cuando estoy con un grupo de amigos de adultos, ¿verdad? Nos escuchamos, sí, a veces nos interrumpimos, pero también a veces nos quedamos en silencio, pedimos que repitan la idea cuando no alcanzamos a escuchar, ¿verdad? Y integramos esto junto con la lectura y con la escritura. Entonces, eso es lo que las prácticas esenciales pretenden apoyar el quehacer de la profesora y del profesor en el aula, ¿ya? Hay otras prácticas esenciales que también están involucradas en el proceso de enseñanza y aprendizaje, ¿ya? Por ejemplo, las que tienen relación con la planificación, con la evaluación, con el trabajo con las familias, con el trabajo en grupos pequeños, por ejemplo, si hablamos de la gestión del grupo. Este documento no hace una propuesta respecto a estas dimensiones, ¿ya? Y por eso también lo menciono, porque es algo que se puede echar de menos y que las profesoras y los profesores podrían preguntarse, bueno, pero aquí no dice nada respecto al trabajo con familias. No, porque no es el foco de este documento. Este documento, las prácticas esenciales que quiso desarrollar tienen que ver con la lectura, la escritura y la comunicación oral, entendiendo que el lenguaje no se trabaja tampoco en forma aislada, ¿verdad? Que va dentro de una planificación de una experiencia, que esa experiencia después hay que evaluarla, que hay que integrar a las familias y que hay que gestionar los grupos, los recursos, etcétera, y todos los otros aspectos que rodean el proceso de enseñanza y aprendizaje. ¿Ya? Entonces, no se desconocen, eso es lo que les quiero decir, no se desconoce que todos estos aspectos están ahí, pero no son el foco de este documento. Con eso termino mi presentación. Muchas gracias por el tiempo, por escuchar, por la motivación para estar aquí y aprender más de este tema. Y bueno, las dejo súper invitadas a seguir participando de los próximos talleres que quedan de este ciclo. Nosotros te agradecemos a ti, Gabriela, por la exposición. Aprovecho antes de continuar con la siguiente sección, que es de preguntas y respuestas. Acabo de dejar en el chat, ahí se va a pasar porque llegaron muchos mensajes de muchas gracias, la encuesta de evaluación de satisfacción de este primer taller. Es muy importante para las y los participantes que puedan responder ese instrumento, ya que es el que nos permite recoger la asistencia de las personas que estuvieron presentes, especialmente para temas de certificación. ¿Sí? Entonces, Gabriela, te propongo que aprovechemos este espacio para responder algunas de las preguntas que han llegado y también invitar a las y los colegas a que puedan dejar sus preguntas en la caja especialmente habilitada para ello. Leila nos preguntaba, nos comentaba más bien una situación donde ella nos dice que actualmente los textos de primer año básico, Leo primero, ¿cierto? En su conjunto, carecen de algunas lecturas para fomentar esta idea de la lectura repetitiva que tú comentabas.
y sientes que al parecer estas propuestas ministeriales no estaban tan alineadas con estas ideas promovidas en la estrategia LEC. Te quería preguntar a propósito, ¿qué recomendaciones o qué criterios podrían seguir los textos para llevarlos a la sala de clases? ¿Dónde pueden encontrar otro tipo de ejemplares las y los profesores? Sí, ese es un comentario súper válido y siempre pasa con los documentos del Estado, ¿verdad? En este caso, que van apareciendo unos y después aparece otro y no están 100% alineados. Se trata siempre de ir alineándose, pero también ir avanzando a partir de la nueva evidencia, entonces siempre va quedando como ese pequeño desfase. En este caso tiene que ver con los recursos y tiene toda la razón. Entonces, claro, en este caso yo las invitaría a buscar los recursos ya sea en las bibliotecas que puedan tener disponible en las escuelas, ¿ya? Y las lecturas con textos repetitivos son aquellos en que en las distintas páginas del libro hay, por ejemplo, una oración que se repite, ¿ya? Por ejemplo, hay un libro que no sé si lo conocen que se llama Vamos a cazar un oso, donde una familia sale en busca de... están jugando como que van a cazar un oso y tienen que cruzar un bosque y tienen que cruzar un río y tienen que pasar por el barro, pero en todas las páginas del libro parte el texto diciendo vamos a cazar un oso. Entonces, eh, eh, eso ayuda a los primeros lectores, a los lectores iniciales, ¿verdad? Eso, cuando el niño todavía no está decodificando todas las letras, todas las palabras que están impresas en la página, pero él está escuchando y puede anticipar el texto que viene en la siguiente página. Eso es lectura inicial. Por eso es tan importante trabajar ese tipo de textos, porque efectivamente ayuda a la fluidez en la medida que el niño finalmente va a ser más fácil la decodificación del texto cuando ya ve que en la página 10 dice lo mismo y si él fija su mirada va a ver que las letras también se repiten. Pero aun cuando le esté repitiendo de memoria, también está leyendo inicialmente, que es muy importante valorar ese lector inicial, ¿verdad? Entonces, en el fondo hay investigación que ha probado que ese tipo de textos con estructuras repetitivas apoyan mucho el desarrollo de la fluidez. Es una manera muy simple de hacerlo y es divertida en la medida que es un libro que puede ser muy divertido. Hay un libro muy lindo también de la editorial de Caré que se llama Beso Beso, donde un hipopótamo sale a pasear y se le olvida darle un beso a su mamá y durante todo el texto entonces la mamá o sea, van encontrándose otros animales que le dan besos a sus madres, entonces dice cada ciertas páginas beso, 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 beso y nuevamente el niño puede anticipar el texto. Entonces todos esos libros ayudan a la fluidez lectora, ¿ya? Muchas gracias, Gabriela. A propósito de este tema que surgió de manera espontánea a partir de la pregunta de Leila, comentarles también que el taller de la próxima semana, nuestro encuentro número 2, aborda específicamente el tema de la fluidez, así que les extendemos la invitación para que puedan asistir. Ahí tienen un adelanto respecto a qué es lo que vamos a abordar. También aprovecho, antes de hacerte la siguiente pregunta, responder una duda más bien administrativa que nos plantean. ¿Dónde puedo acceder a la presentación y cuánto tiempo tenemos de plazo para responder la encuesta? Lo habíamos anunciado al inicio de la sesión. Todos los materiales del taller uno, 2 y 3 van a ser enviados a los correos electrónicos que han registrado al término del ciclo completo. Vale decir, vamos a enviar las grabaciones, las presentaciones de PowerPoint y también algunos materiales complementarios con algunas orientaciones al término del ciclo de talleres. Y respecto a la duda de cuánto tiempo tienen para poder responder la encuesta, hasta el término del taller. Ahora sí, luego de esas dudas administrativas, vuelvo, Gabriela, con preguntas que hemos recibido hacia ti. Javier, Paulina, dime. una contrapregunta a lo que acaba de comentar Gabriela. Alguien dice si el uso de esos textos repetitivos sirve para tercero y cuarto básico también o solo para primero y segundo básico. Por supuesto que sirven para tercero y cuarto básico, ¿ya? Eso es muy, muy importante, una pregunta sumamente importante, porque los libros somos nosotros los mediadores los que decidimos con qué grupo de niños trabajamos, lo leemos dependiendo del objetivo de aprendizaje que tenemos. Y no descartemos los libros que entendemos como de literatura infantil
Casi, no, de primero para arriba ya no se leen porque los niños están grandes. Hay que divertirse con el lenguaje, hay que apreciar estéticamente las ilustraciones maravillosas de los libros álbum. Y eso es algo que ojalá se proyectara durante toda la enseñanza básica y también en la enseñanza media. Así que absolutamente la lectura repetitiva, además que, claro, los objetivos de aprendizaje respecto a la enseñanza del código son los que se debieran lograr en los primeros años, pero hasta tercero y cuarto básico, por supuesto que hay niños que todavía están fortaleciendo su aprendizaje de la lectura formal, ¿verdad? El aprendizaje formal de la lectura y la escritura, y esos textos siguen apoyando ese proceso. Así que sí, muy buena pregunta y sí, anímense a hacerlo. Muchas gracias, Gabriela. Hay una duda que nos escribe Emilia respecto a cómo podemos hacer una rutina de prácticas esenciales en cada clase, aunque esta no sea de lenguaje. Claro, muy buena pregunta también. Ahí es donde yo las invito como, primero como a apropiarse de las prácticas esenciales en la medida que hay que leerlas, comprenderlas y ver con cuáles yo me siento más cómodas que con otras, ¿ya? ¿Por qué? Porque algunas siento que yo ya las hago y con cuáles, esto yo tengo que probarlo, ¿verdad? Pensando en este círculo de que tengo que introducirme, después ensayarlas. Entonces, yo creo que ese es como el primer criterio de las prácticas en general. Y de ahí pensar en qué área de contenido yo me siento más cómoda con probar. Estos son procesos, no es algo que yo mañana, ya, hoy día viene este taller, mañana instalo todas las prácticas a lo largo de mi día. No, estos son procesos que toman tiempo, como todos los cambios en educación, como todas las nuevas estrategias que uno prueba metodológicas y en didáctica, ¿verdad? Sobre todo en la didáctica, entonces en el cómo hacer. Primero, aquí primero está la profesora y el profesor, la comodidad. ¿Cómo me siento yo cómoda? Porque a la medida que yo me sienta cómoda implementando una práctica esencial, voy a ver cambios en los niños y las niñas. Voy a ver cómo ese aprendizaje se hace más significativo. Entonces yo les invito primero a leer las prácticas y ver con cuáles yo me siento más cómoda y con cuáles me quiero atrever a probar. Y después de eso, decir ya, esta práctica, ¿en qué ámbito yo me siento más cómoda probándola? Quizás a mí me resulta mejor en historia, quizás a mí me resulta mejor partir solo, contextualizarla en el ámbito, en las clases de lenguaje. Está perfecto comenzar por ahí, sí, ese comienzo, ¿verdad? Y en la medida que ya me siento más cómoda en un área, quizás yo puedo, ya me animo a probarlas en matemática o en educación física, ¿ya? La misma u otra práctica. Creo que ese va un poco el proceso y siempre teniendo en mente este diagrama del cómo las implemento. Muchas gracias, Gabriela. Te comento que hemos recibido muchas preguntas estos últimos minutos. Sí, hay mucho interés respecto al tema. Voy a agrupar algunas que hablan más bien de algunos tópicos en común. ¿Sí? ¿Qué sucede? ¿Cómo podemos abordar estas prácticas esenciales si estamos trabajando con algunos estudiantes que puedan tener alguna condición o alguna discapacidad, ¿sí? Como por ejemplo déficit intelectual o algún trastorno como el TDAH nos plantean en el chat y también TEL? ¿Cómo podemos adaptar o qué lineamientos podríamos seguir para también incorporarlos en la experiencia de lectura? O sea, los niños están todos en el grupo y todos se van a beneficiar de la experiencia de aprendizaje que se planificó, ¿verdad? Ahora, una práctica esencial que tiene que ver, por ejemplo, con el modelado de la producción de un texto escrito, eh, yo lo voy a ajustar de acuerdo a las necesidades de los niños y las niñas de mi grupo, por distintas que sean, ¿verdad? En el fondo, a ver, ¿qué es lo que quiero transmitir? Que la práctica esencial no se ajusta en ese sentido, ¿ya? Yo decido implementar esa práctica esencial y a través de mis recursos y de los materiales yo voy a ver cómo llego a cada uno de los niños y las niñas como lo hago siempre, ¿ya? Las prácticas esenciales están pensadas para beneficiar a todo el grupo, porque en el fondo si yo intencionadamente hago comentarios positivos para para contribuir a la autopercepción positiva de los niños y las niñas, esos comentarios se los voy a hacer a todos. El modelado que yo haga sobre este afiche que vamos a construir, yo se lo voy a hacer a todos y probablemente voy a tener que invertir más tiempo en ese niño y en esa niña, en explicarle 2 o 3 veces, en hacer este modelado más veces, ¿verdad? Versus quizás que el resto del grupo, pero la práctica igual yo lo estoy implementando para él, para ella,
como al resto del grupo. No sé si con eso respondo un poco la pregunta, si se entiende. En el fondo ahí no hay una diferencia, las prácticas llegan a todos, ¿verdad? Y tiene que ver ya más con em, con recursos específicos que yo sé que ese niño o esa niña necesite. Gracias, Gabriela. Hay algunas manitos levantadas. Les recordamos a los participantes que por el amplio volumen de participantes que tenemos, más de 325 personas conectadas, no podemos abrir los micrófonos, pero si tienen alguna duda, los instamos a poder dejarlos en la caja de preguntas y respuestas. ¿Sí? Nos preguntan de manera muy concreta si podemos dar algún ejemplo de lectura repetitiva. Pues yo les mencioné un par de títulos, como el Beso Beso de la editorial Le Carré, como el Vamos a cazar un oso. eh, a ver, así de memoria en este momento, no sé si me acuerdo de otro, pero en general puede ser, y como les expliqué, son los libros que en general repiten una oración en varias páginas del mismo libro, ¿ya? Los de Em, Keiko Casa funcionan mucho con esa estructura, cuando el elefante camina. Cuando el elefante Elmer, camina. Sí, perdón, claro, no son todos los de Keiko Casa, pero cuando el elefante camina es un libro que va sumando animales, ¿ya? Entonces también repite cuando el elefante camina, cuando la jirafa camina, cuando el ratón camina. Entonces hay una estructura gramatical ahí que se va repitiendo, una oración que se va repitiendo en todas las páginas. un día de Eh, lluvia también, ¿no? un día En de esa lluvia lógica. también realmente es eso, tienen que buscar libros que se va repitiendo el texto a lo largo de las páginas. Súper. Entonces, sí, tiende a pensarse que son los libros que son para niños más pequeños, pero no necesariamente el uso está pensado para niños pequeños, sino que ustedes lo pueden usar en los cursos que quieran. Te cuento también, Gabriela, que hemos recibido algunas descripciones de experiencias de aprendizaje que están llevando a cabo algunos colegas en los lugares donde enseñan. Por ejemplo, Lisette nos comenta que actualmente en su escuela trabajan desde la literacidad, potenciando la conciencia fonémica, fonológica, fluidez, vocabulario, comprensión. Cree que está muy relacionado con lo que se ha enseñado hoy y también otros colegas nos comentan respecto a algunas dificultades, ¿sí? Específicamente que, por desgracia, los textos de la biblioteca de aula ya no llegan y solo llegan de manera virtual, perdiéndose la riqueza de tocar el libro, el papel y recurrir a ellos una y otra vez. Entonces te quería preguntar respecto a el uso de los materiales digitales, ¿cierto? Como las bibliotecas CRA, por ejemplo, o la Biblioteca Pública Digital. ¿Se puede trabajar con este tipo de recursos? Y se puede trabajar, de hecho, cada vez es más popular verlo y cada vez en niveles más pequeños. Uno va a jardines infantiles y ve que a los niños y a las niñas les están proyectando los libros en el aula. Em, de poderse se puede. La idea es no generalizar el uso y no reemplazar la lectura del libro físico por la del proyector. ¿Ya? O sea, si yo leo todos los días, nuevamente aquí tiene que ver con la frecuencia que yo hago la actividad, la lectura debería ser diaria. Si partimos de esa premisa que hace mucho tiempo que estamos en las políticas públicas, ¿verdad?, promoviendo la lectura diaria. Si yo leo todos los días, toda la semana, puedo dejar uno de los 5 días de la semana para proyectar un libro, no hay problema, pero que no sean los 5 días, ¿ya? O sea, la riqueza del libro físico, de apreciar una ilustración, del brillo de las páginas, o que el niño y la niña tengan después la posibilidad, después de que la profesora lo leyó en voz alta, lo dejó en una repisa especial porque es el libro de la semana, y que la riqueza que tiene el niño y la niña de poder acercarse a tocarlo, ¿verdad? Y con eso estamos contribuyendo también al conocimiento del impreso. No, eso es irreemplazable. O sea, un proyector no reemplaza eso. El proyector ofrece otras características que podemos discutir si son positivas o negativas, no es el momento de hacerlo, pero por lo mismo, como no son homologables las experiencias, no podemos reemplazar. ¿Ya? Ahora, entiendo absolutamente la necesidad y lo que explica la compañera, por supuesto.
claro, ahí yo no tengo respuesta para eso, ¿verdad? Hay que avanzar, es un proceso en el que hay que avanzar absolutamente en el tema de los libros y la distribución de los libros a lo largo de todas las salas del país, ¿ya? Pero el proyector de manera dosificada, dimensionada, cuando sea algo muy necesario, por ejemplo, hay libros de algunas editoriales que vienen en formatos muy pequeños. Por ejemplo, la colección infantil de la editorial Alfaguara, que son unos bien pequeñitos, entonces uno dice, pucha, tengo 35 niños en el aula, ¿cómo les leo el libro? Bueno, también hay otras formas de hacerlo. Yo puedo dividir el grupo en dos o en tres, ¿ya? O sea, siempre hay otras opciones antes. Y sí, voy a tener que leer el libro más veces, ¿ya? Pero estoy pensando en el logro del objetivo de aprendizaje, lo puedo lograr con lectura con grupos más pequeños. Por supuesto que ahí, ¿qué es lo que necesito? Apoyo en el aula para que los otros grupos estén trabajando en otras experiencias productivas mientras yo leo con un grupo pequeño, ¿ya? Pero el leer el libro más de una vez con grupos pequeños también es una forma de solucionar el problema antes de decir, ah, mejor lo proyecto, ¿ya? Por poner un ejemplo. Muchas gracias, Gabriela. Voy a Ujú. reunir algunas preguntas Sí. en específico respecto a estudiantes no verbales, ¿cierto? Y cómo podemos potenciar el trabajo de las prácticas esenciales con este grupo. Ah, pienso que ya respondí un poco esa pregunta con la pregunta que me hicieron previamente y bueno, también anticiparles que va a haber un taller especial, el tercer taller tiene que ver con esta temática, ¿verdad? Eh, Porque yo creo que yo desde mi saber puedo repetir un poco lo mismo que les acabo de decir, o sea, las prácticas sirven a todos, los niños y las niñas, los sirven a todos y en el fondo no se trata de ajustar la práctica, sino que lo que yo ajusto es la didáctica misma, el material, el recurso, ¿verdad? Como les decía recién, para las características de los niños, en este caso no verbales, que se pueden beneficiar eh, de cualquier tipo de libro igual, ¿verdad? Y de los distintos géneros discursivos también, por supuesto. Entonces esto no tiene que ver necesariamente con la práctica esencial. Esa creo que es mi respuesta a la pregunta. Gracias, Gabriela. Se repiten algunas ideas respecto a algunas metodologías específicas, como A por ver. ejemplo practicar el karaoke con eco, donde se repiten algunas palabras, o también la lectura piramidal. Em, ¿Qué tan efectivas son estas prácticas? Nos preguntan los colegas en el chat. Ya, aquí estoy aprendiendo yo también. A ver, el karaoke con eco no lo he hecho nunca, pero puedo imaginármelo a partir de lo que tú me estás describiendo del chat. Y eso lo que nos permite trabajar es la conciencia fonológica, ¿ya? O sea, si yo lo hago en forma oral, es un juego que me parece que debe ser muy divertido para los niños y niñas de todas las edades. Aquí tampoco hay un límite de edad en tercero, cuarto básico o para adelante incluso, ¿verdad? Y todo lo que tiene que ver con jugar con los sonidos de mi lengua, de mi idioma, del español en este caso, ¿verdad? Con los sonidos del lenguaje, es conciencia fonológica. ¿Ya? Entonces aquí si estamos hablando de eco, porque estoy repitiendo la sílaba final de cada palabra o el sonido final de cada palabra, no sé muy bien cómo se juega, ¿verdad? Y trabajándolo de manera oral, que es lo más importante, porque hay muchos aspectos del lenguaje que nosotros los podemos trabajar sin el lápiz y el papel. Y efectivamente la conciencia fonológica es uno de ellos y se sugiere hacerlo de esa manera oral, así que bienvenido ese juego, entre otros, que también favorecen la conciencia fonológica. El otro que me mencionaste, no sé en qué consiste, entonces La no. lectura en pirámide, que se ha repetido en algunos comentarios, yo también lo desconozco, si nos Si pueden alguien nos explica comentar. en qué consiste, podría yo ningún problema en ver a qué apunta, pero no lo conozco. Mientras le damos la posibilidad a los colegas de comentarnos o de escribir, Ujú, ¿cierto? La lectura en pirámide, respondemos la última pregunta que nos queda ujú, pendiente. ujú. Respecto a, Lucía, nos plantea la duda respecto a estas lecturas diarias, si Ya. deben ser lecturas silenciosas, por turnos, grupales. ¿Qué recomendarías? La diversidad. La diversidad. Nuevamente, si yo leo todos los días, eso me permite a mí tomar muchas opciones y diversificar las estrategias. Yo puedo hacer los lunes mi lectura en voz alta, los martes puedo hacer lectura independiente, que significa que cada un niño y niña toma un libro y lo lee desde su nivel de lectura, desde el que decodifica
hasta el que solo todavía lee las ilustraciones, ¿verdad? Eh, Puedo hacer el día miércoles una lectura en voz alta de un texto más focalizado en el código, por ejemplo, los típicos textos que tienen que ver con la letra A, con la M, con la P, ¿verdad? Que no están mal, pero no puedo estar toda la semana, porque estoy viendo la P, toda la semana estar con el texto de la letra P. Lo puedo contextualizar y dejarlo para un día. Y después el día jueves, otra lectura, otra estrategia. Desde la lectura en voz alta hasta la lectura independiente, hay un abanico de estrategias que yo puedo implementar si es que leo todos los días. Y además, como no solamente voy a leer en lenguaje, sino que voy a leer en ciencias, puede que ese día me libere la experiencia del lenguaje y yo pueda trabajar escritura más libremente o comunicación oral, porque la lectura la voy a hacer en ciencias. Entonces ahí también estoy trabajando otro género en relación a los textos, ¿verdad? Voy a trabajar algo más, palabras de vocabulario más específicas de las ciencias y estoy haciendo lectura igual. Entonces, se puede diversificar en la medida que yo leo sistemáticamente. El problema es cuando leo una vez a la semana, porque ahí me caso, ¿verdad? Con un día y digo, chute, ¿cuándo más hago el otro si solo leo un día? Por eso siempre les invitamos a leer todos los días, porque les da más opciones. Muchas gracias, Gabriela. Nos han explicado en el chat las y los Ya. colegas lo que es la lectura piramidal, así que les agradecemos mucho su amabilidad y compromiso. Hasta imágenes nos enviaron para que pudiéramos entender el concepto. Y es una lectura de Ah, cuánto, una perfecto, palabra ya. en línea, dos palabras en la siguiente línea, tres en la Ah, siguiente, y así sucesivamente. sí, claro. Ahí veo el ejemplo del ratón, el ratón salta. Ya. Esa, por ejemplo, es, claro, aporta la fluidez lectora en la medida que el niño anticipa textos, aunque todavía no decodifique formalmente, eh, y también conciencia fonológica, absolutamente, porque estamos trabajando las unidades de las palabras, de las oraciones, ¿verdad? Así que sí, absolutamente es un ejercicio que se puede hacer y sí, que sirve para conciencia fonológica y para fluidez. Y perdón, pero quiero cerrar la idea de la pregunta anterior también. No solo la estrategia que yo voy a usar para leer, si va a ser yo leyendo en voz alta, los niños entre ellos o en parejas, que uno le lea al otro, eso también se puede hacer, sino también que un libro yo lo puedo leer en más de una ocasión. Si yo leo todos los días, yo puedo leer el mismo libro toda la semana con un distinto objetivo. Puedo leerlo un día sin interrupción, solo para apreciar y gozar de la estética del lenguaje y de las ilustraciones, pero después al otro día voy a leerlo y voy a ir parando en ciertas páginas para hacer preguntas, porque quiero trabajar comprensión oral. Y el miércoles puedo leer el mismo libro y lo voy a leer sin interrupción porque después del libro voy a trabajar una palabra de vocabulario sobre ese libro. Y después el jueves lo puedo volver a leer y esta vez pensando en fluidez, ¿verdad? Puedo escoger una página de ese libro y concentrarme solo en una página para repetir ciertas palabras que tienen que ver con la fluidez, la rima, qué sé yo. Y después el viernes puedo dejarlo ahí para que hagan la lectura independiente de ese mismo libro. O sea, el mismo libro incluso yo lo puedo trabajar toda la semana con distintos objetivos y trabajar distintas habilidades del lenguaje. El discurso narrativo también lo puedo trabajar un día, ¿verdad? ¿Qué pasó primero? ¿Qué pasó después? ¿Qué pasó al final? Eso lo puedo dejar para el día viernes, por ejemplo, cuando los niños ya casi se han aprendido ya el cuento, entonces me permite trabajar el discurso narrativo y así. Muchas gracias, Gabriela. De esta forma hemos terminado todas las preguntas que nos han planteado las y los colegas. Les agradecemos especialmente por su participación y también por la generosidad de compartirnos todas las estrategias, las distintas acciones que implementan. Veía en el chat que surgió la idea de poder hacer una especie de catálogo con todas estas estrategias, así que sería Mm, muy, muy interesante que pudiéramos concretar esa idea, ¿cierto? Y compartir estas mm, prácticas que han sido efectivas en sus salas de clases. Los invitamos también a, por favor, antes de desconectarse, poder completar la encuesta de la evaluación del taller. Es indispensable este requisito para poder certificar su participación. Y también voy a aprovechar de em, extenderles la invitación al segundo taller de nuestro ciclo de desarrollo de la lectura en primer ciclo
de Enseñanza Básica, Estrategias para la Comprensión, la Fluidez y la Inclusión. Nos reencontramos el próximo jueves 16 de octubre a las 18 horas con la sesión titulada Buenas prácticas para la implementación de la fluidez lectora. Muchas gracias, Gabriela, y muchas gracias a todos y todas quienes se conectaron el día de hoy. Nos vemos. Cuídense mucho. Muchas gracias.